Chicos, buenos días. ¿Qué tal? El día de hoy vamos a empezar con el área de comunicación, ¿sí? Entonces, vemos para acá. Observa la siguiente situación. ¿Qué podemos observar aquí? Vemos a una maestra con dos niños. La maestra dice: Julio, no seas insensato. Tienes que traer todos tus cuadernos todos los días. Y Julio se queda sorprendido, se queda viéndole. Te pregunto, ¿qué crees que piense Julio? ¿Qué crees? ¿O por qué la maestra le dice no seas insensato? Porque acá vemos que la niña está con su cuaderno, pero acá podemos observar que Julio no. Y justamente la maestra se acerca y le dice: Julio, no seas insensato, tienes que traer tus cuadernos todos los días. ¿Qué crees que el niño estará pensando? Vamos para acá. Respondemos las siguientes preguntas. Primero, ¿por qué el niño se le ve confundido? ¿Sí? Porque podemos ver acá. Mira la carita. Le está mirando así todo confundido. ¿Por qué crees que esté confundido? ¿Habrá entendido lo que le dijo la profesora? ¿Julio habrá captado lo que la profesora le dijo? ¿Le habrá entendido? ¿O estará confundido porque quizás no ha entendido lo que ha dicho la profesora? ¿Qué crees? Vemos por acá. Y si no sabe lo que significa insensato, ¿cómo podrá descubrir su significado? Quizá Julio esté confundido porque no sabe el significado de la palabra insensato. Y eso que la Mil le ha dicho acá. Vamos por acá. Julio, no seas insensato. Tienes que traer tus cuadernos todos los días. Entonces Julio le mira todo confundido, ¿verdad? Pero no confundido porque quizás es enojado o está resentido. Quizás es porque no entiende el significado de la palabra insensato. ¿Sí? Entonces por acá. ¿Para qué servirá el diccionario? Te pregunto, si Julio no sabe lo que significa la palabra insensato, ¿dónde lo puede buscar? En el diccionario, ¿verdad? Entonces te pregunto, ¿para qué sirve el diccionario? ¿Cuál es la función del diccionario? Y por último, ¿cuántas clases de diccionarios conoces? ¿Solo uno? ¿Solo dos? ¿Cuántas clases? Sí, entonces vamos por aquí. ¿Qué es un diccionario? Te pregunto, ¿qué crees que sea un diccionario? ¿Es un libro donde busco palabras? ¿Qué más? ¿Qué es un diccionario? ¿Para qué servirá? Mira acá. El diccionario es un libro en el que las palabras de una lengua están recopiladas en orden alfabético, con sus definiciones correspondientes. ¿Qué quiere decir? Que en el diccionario tú vas a encontrar todas las palabras que tú desconoces o que también conoces, pero en orden alfabético. Y todas esas palabras van a tener sus definiciones, ¿sí? Entonces, también vemos, en el diccionario no solo encontraremos el significado de la palabra, sino también podemos aprender cómo se escriben las palabras que desconocemos y la función que tiene dentro de un texto. Entonces, en el diccionario no solo vamos a conocer el significado de la palabra. Quizás yo sé lo que significa la palabra insensato, yo sé lo que significa, pero ¿qué pasa? No sé escribirla, no sé si es con S, con C, con Z. Entonces, ¿dónde yo puedo ver la escritura correcta de la palabra? En el diccionario. Entonces el diccionario va a tener dos funciones como tal. Primero, darnos el significado de las palabras que queremos buscar. Y como segundo, podemos ver o podemos conocer cómo es la escritura correctamente de las palabras que estamos buscando, ¿sí? Entonces, partes de un diccionario. Aquí hay una pequeña hoja. Todo diccionario va a tener ciertas partes. Vamos con la primera. Las palabras guías. ¿Sí? Las palabras guías están localizadas en la parte superior de las páginas que nos ayudarán a encontrar las palabras más rápido. Esta que está acá son las palabras guías. ¿Qué quiere decir las palabras guías? En todo diccionario vas a encontrar una palabrita en la parte superior de toda hoja. ¿Por qué? Porque esa palabrita, la forma como está empezando, te va a indicar la manera como empiezan todas las palabras de esa hoja. Entonces, como bien dice palabra guía, esa palabra te va a guiar, ¿sí? Para que tú encuentres de una manera más rápida el significado de las palabras. Ejemplos. Siempre al final de una palabra te ponen ejemplos. En algunos casos, al final, al terminar la definición de las palabras, van a aparecer frases breves donde puede ser utilizada las palabras. Quizás no te pongan una oración como tal, sino te sitúen en un contexto determinado.
pero te suelen dar ejemplos. Vemos por acá las abreviaturas. Constantemente vas a encontrar dentro del diccionario unas pequeñas palabritas que están abreviadas. Dice, es la representación de una palabra en forma reducida que suele cerrarse con un punto. Por ejemplo acá, acá dice del GR. ¿Qué es GR? ¿Sí? ¿Qué será? Esto de acá es una abreviatura. Dice ADG. ADG. ¿Qué es ADG? Esto es una abreviatura, adjetivo. Por acá también tenemos acá EXT. EXT. ¿Qué será? Extensión. Entonces, siempre vas a encontrar estas abreviaturas para distintas maneras. Quizás te dicen, digamos por acá, te dicen de dónde proviene la palabra, o si es un adjetivo, si es un sinónimo, si es un antónimo, ¿sí? Por eso están las abreviaturas. Luego encontramos a los artículos. Los artículos son los espacios que se le dedican a las definiciones y ejemplos de una palabra. El artículo cambia cuando se pasa a la siguiente palabra. ¿Qué quiere decir? El artículo va a ser todo el espacio que ocupa la palabra con su definición y sus ejemplos. ¿Sí? Mira, acá, ¿cuántas palabras podemos ver? Léxico y acá lexicografía. Entonces, ¿cuántos artículos van a haber? 2. ¿Por qué? Porque esto es todo un artículo, un espacio, ¿sí? Un artículo. Y cuando yo pase a la siguiente palabra, voy a ocupar otro artículo, ¿sí? Entonces, un artículo vendría a ser todo el espacio de la definición de una palabra. Si, por ejemplo, en una cara de mi diccionario tengo 5 palabras, ¿cuántos artículos voy a tener? 5. Si acá tengo 2 palabras, estas palabras en negrita, ¿cuántos artículos voy a tener? 2. ¿Sí? Vemos por acá. Dice etimología. Son los que nos indican el origen de las palabras. Como lo habíamos mencionado hace un momento, constantemente dentro de las abreviaturas te indican de dónde vienen las palabras, de qué país provienen, porque no todas las palabras son del castellano o son oriundas de acá. Entonces, con la etimología nos podemos dar cuenta de dónde es que provienen estas palabras. Entrada. Dice, entrada es la parte en negrita, la cual se busca para conocer su definición. En pocas palabras, la entrada va a ser la palabra que queremos buscar, ¿sí? La palabra que queremos buscar siempre van a estar en negrita constantemente. ¿Por qué? Para que resalte más, para que se diferencie de todo su significado. Entonces, ¿cuántas entradas tendríamos acá? 2. Uno léxico y acá lexicografía, ¿sí? Entrada van a ser las palabras que tú vas a querer buscar. Y vemos por acá, ilustración, es la parte gráfica de la palabra. No todas las palabras vienen con ilustración. Quizás en una cara hay solamente una ilustración. O después de 5 caras hay solamente una ilustración, un dibujo. ¿Por qué? Porque en el diccionario no se basa tanto en el gráfico, sino en la definición, en la escritura. Pero tú vas a poder ver que en tu diccionario, si quizás en una cara hay todo completamente de definición, está llena de definición, en la siguiente quizás haya un pequeño dibujo, no de todas las palabras, solamente de una palabra, ¿sí? Entonces, si retomamos, ¿cuáles son las partes del diccionario? Palabras guías, ejemplos, artículos, abreviaturas, etimología, entrada e ilustración, ¿sí? Ten en cuenta que un diccionario se usa para 2 formas, para 2 motivos. Primero, para conocer su significado o para saber la forma cómo es que se escribe la palabra, ¿sí? Ahora vamos por acá. Clases de diccionario. ¿Cuántas clases de diccionario conoces? ¿Cuántas? ¿Solamente una o 2? ¿Cuáles son? Mira, acá te voy a mostrar. Diccionarios normativos. ¿Cuáles son los diccionarios normativos? Lo que comúnmente usamos para buscar las palabras, ¿no? Recogen por orden alfabético las palabras con sus significados. Los normativos son los que comúnmente llevamos al colegio o tenemos en casa. Son los típicos diccionarios, pero su nombre original sería diccionario normativo. Ese donde tú buscas la palabrita, ese.
Luego tenemos a los diccionarios enciclopédicos. Estos diccionarios no van a tener todas las palabras que queremos buscar, sino todo lo contrario. Se van a especificar en un área determinada. ¿Cómo? Por ejemplo, yo quiero buscar acerca quizás un poquitito de la historia de un autor. Entonces, si yo lo busco en un diccionario normativo, en un diccionario normal, no lo voy a encontrar. Pero ¿qué pasa? Si yo busco en un diccionario enciclopédico, donde solamente ese diccionario está relacionado a autores, ahí lo voy a encontrar. ¿O qué pasa? Quizás también voy por el área de ciencia. En el área de ciencia siempre suele tener ciertas palabras técnicas, ¿verdad? Que quizás en un diccionario normativo no lo encuentre, pero si me voy a un diccionario enciclopédico del área de ciencia, yo ahí puedo encontrar las palabras técnicas que yo desconozco, ¿sí? Entonces, los diccionarios enciclopédicos incluyen nombres propios, denominaciones geográficas o información sobre un área determinada, ¿sí? Determinada. También tenemos a los diccionarios bilingües. Estos se utilizan para traducir las palabras de otra lengua. Estos son los que comúnmente llevamos para el área de inglés, traducción de inglés a español o de español a inglés. Son los típicos diccionarios bilingües. También tenemos a los diccionarios de sinónimos y antónimos. Estos van a proporcionar una lista de palabras con significado semejante u opuesto, ¿sí? Entonces, ¿cuántas clases de diccionario tenemos? 4. Normativos, enciclopédicos, bilingües y de sinónimos y antónimos, ¿sí? Te pregunto, ¿te imaginabas que había tantas clases de diccionario? ¿O solo sabías el primero, normativo? ¿O sí sabías los demás, pero no sabías el nombre original? Te pregunto. Vamos por acá. ¿Cómo buscar una palabra en el diccionario? Esto es de suma importancia porque constantemente te sueles equivocar acá. Primero y lo más importante y lo básico. Para yo buscar en el diccionario, si yo no me sé el abecedario, no voy a poder buscar en el diccionario. Y tú ya estás en quinto. Lo lógico y lo fundamental y lo racional es que tú me sepas el abecedario al revés y al derecho, ¿sí? Pregunta, ¿cuántas letras tiene el abecedario? ¿Cuántas? ¿Cuántas vocales tiene el abecedario? ¿Sí? Entonces, por favor, si tú aún no me sabes el abecedario, que lo dudo, porque tú eres recontra inteligente, repásame al revés y al derecho. Todos me saben A, B, C, D, E, F, G. Hasta ahí. Pero te me sueles equivocar en esta última línea. T, U, V, W, X, Y, Z. Y más acá, entre W, X y Y, te me sueles equivocar. Así que repásame, ¿sí? Miss, ¿y para qué me va a servir el abecedario en la búsqueda del diccionario? Mira, es obligatorio conocer el abecedario completo. ¿Por qué? Porque esta va a ser la base para el paso número 2. Si yo conozco el abecedario completo como tal en orden, me va a ser muchísimo más fácil buscar mi palabra en el diccionario. Pasamos por acá. 2. Observamos la primera letra de la palabra y la ubicamos en el diccionario. Anteriormente habíamos visto en las definiciones que para yo buscar en el diccionario o el diccionario como tal tiene todas las palabras pero en orden alfabético. ¿Qué quiere decir? Que tiene un orden establecido. No empieza por donde sea, empieza por el orden. ¿Y cuál sería la primera letra del alfabeto? La A. Entonces empezaría todas las palabras con A. Después, ¿qué seguiría? Todas las palabras con B. Tenemos acá aldea, boato, cándil, ecología, dádiva, gacela, ilegal, hábitat y fósil. Entonces te pregunto acá, ¿cuál será la primera palabra que yo busque en el diccionario? Dice, observamos la primera letra de la palabra y la ubicamos en el diccionario. ¿Cuál será? Todas tienen la primera letra de color rojo, todas. ¿Con cuál empezaría? ¿Con boato? ¿Con ecología? Con aldea, ¿verdad? Empezaría con aldea. ¿Por qué con aldea? Porque está empezando con A. Luego, ¿con cuál seguiría? Con boato, porque está empezando con B. Luego seguiría con cándil, porque está con C.
Y así sucesivamente. Después de Candy, ¿sigue la E? No, ¿verdad? Después de la C, la D, dádiva. Entonces, yo para buscar mi palabra en el diccionario me guío obligatoriamente de la primera letra. ¿Por qué? Porque si me dan todas estas palabras y yo empiezo de frente por ilegal, por la I, ¿sí? Por la I. Ya, yo voy a buscar ilegal. Y si yo abro mi diccionario, ¿por dónde está empezando? Por la A. Entonces, lo más correcto y lo más rápido sería empezar primero, obviamente, por la primera. Vamos por acá. Mira, acá te doy unas cuantas palabras. Acoplo, aldea, azar, abad, alarma, arcoíris, abnegado, amuleto y abolir. ¿Qué pasa, Miss? Me han dejado todas estas palabras. ¿Pero qué? Miss, yo me he fijado en la primera letra y todos empiezan con A. Entonces, ¿qué hago? Paso 2. Si la primera letra es igual en todas las palabras, o sea, todas empiezan con A, entonces tomamos como referencia a la segunda letra, ¿sí? A la que sigue después de la A. Y acá les he marcado con rojitos. Mira, todas empiezan con A. Qué difícil, Miss. ¿Por cuál empiezo? ¿Por acoplo, amuleto, azar? Si todas empiezan con A. Entonces tomo como referencia a la segunda palabra. Entonces acá hay una C, acá hay una L, una Z, una M, una B, L y R. Entonces, ¿cuál empezaría primero? Recuerda que el abecedario es A, B, C. Entonces, A, ¿hay una que la segunda letra sea con A? No. Con B, sí. Hay 3, abnegado, abolir y abad, ¿sí? Y así sucesivamente. Pero Miss, acá hay 3 con B. ¿Con cuál empiezo? Fácil. Si la primera letra es igual, la segunda letra es igual, ¿a qué letra voy? A la tercera. Entonces tomo como referencia a la tercera, la N, la O y la A. N, O y A. ¿Cuál buscaría primero? ¿La N, la O o la A? La A, ¿verdad? Empezaría con abad, ¿sí? Miss, ¿qué pasa si la tercera letra es igual? Bien, paso a la cuarta. Y si la cuarta es igual, paso a la quinta, ¿sí? Entonces, también nos podemos ayudar de las palabras guías. Las palabras guías, como te había explicado, son esas palabritas que van acá arribita, ¿sí? Entonces, si mi palabra empieza con co, entonces yo quizá guiándome de las palabras guías, ya, acá hay co y acá hay co, por acá puede ser mi palabra, ¿sí? Entonces tomo como referencia también a las palabras guías. Acá, una vez que hayamos encontrado nuestra palabra, nos podemos dar cuenta que en sí hay distintos significados dentro de la misma palabra. Puede haber 3, puede haber 4. Entonces, Miss, ¿cuál tomo? Tú vas a tomar el significado más adecuado, el que tú veas que es más propio de acuerdo al texto o a la definición que tú le quieres dar. Tampoco es que me escribas los 3, 4 significados, solamente uno, pero tú, una vez que lees, escoges el significado más adecuado, ¿sí? Acá podemos ver, existen 2 tipos de definiciones, ¿sí? Dentro de la definición del diccionario van a existir 2 tipos de definiciones. Primero, definición nominal y definición lógica. ¿Qué quiere decir cada una de ellas? Cada vez que hablamos, mira, cuando buscamos la palabra en un diccionario, nosotros no nos damos cuenta que hay 2 tipos de definiciones, ¿sí? Primera, la definición nominal, dice anodino, insignificante, ineficaz e insustancial. Entonces, y acá tenemos la definición lógica. Bolso, bolsa de mano generalmente pequeña de cuero, tela u otras materias, provista de cierre y frecuentemente de asa, usada por las mujeres para llevar dinero, documentos, objetos de uso personal, etc. ¿Te das cuenta que la definición nominal es muchísimo más corto, una palabra, otra y otra, nada más? Y en la definición lógica te da todo un concepto, ¿sí? Entonces, ¿cuál vendría a ser la diferencia? La definición nominal te dan constantemente sinónimos de la palabra o palabras semejantes a la palabra original, pero en la definición lógica ya te da un pequeño texto de toda la definición de esta palabra como tal,
¿sí? La definición nominal la solemos encontrar con más frecuencia dentro de los diccionarios de sinónimos y antónimos o los diccionarios bilingües, ¿sí? Y la definición lógica la solemos encontrar en los diccionarios más comunes que tenemos en casa. Pero hay dos tipos de definiciones, definición nominal y definición lógica. Recuerda, definición nominal, sinónimos o las palabras más cortas, y la definición lógica ya va a ser un pequeño texto. Somos un equipo taller. Recordamos primero. Vamos, ¿qué es un diccionario? Te pregunto, ¿qué es un diccionario? En un diccionario podemos encontrar las palabras que no conocemos, ¿verdad? Podemos encontrar el significado de las palabras que no conocemos. Es un pequeño libro con todas esas palabras. Pero nada más eso, no, ¿verdad? En el diccionario también, ¿qué encontramos? En el diccionario podemos aprender la forma correcta de cómo es la escritura de las palabras. Entonces te pregunto, vamos por acá. A ver, las partes de un diccionario. ¿Cuáles serán? Palabra guía, ejemplos, artículos y abreviaturas. ¿Qué más? Etimología, entrada e ilustración. ¿Y cuántas clases de diccionario había? 4, ¿verdad? Los normativos, los enciclopédicos, los bilingües y los de sinónimos y antónimos. Y si yo quiero buscar en mi diccionario, ¿qué es lo fundamental que yo tengo que saber? El alfabeto. Si yo no me sé el alfabeto, se me va a hacer más difícil. Entonces, primero tomo como referencia a la primera palabra, ¿verdad? A la primera letra de la palabra. Si todas son iguales, paso a la segunda. Si las segundas son iguales, paso a la tercera hasta encontrar una palabra diferente. Dos tipos de definiciones, definición nominal y definición lógica. Entonces, nos vamos para acá. Taller no vamos a hacer. Taller no lo vamos a desarrollar. Déjalo ahí. Síntesis y evaluación de salida. Acá sí. Nos vamos a síntesis. Dice, este va a ser el organizador que tú vas a copiar en tu cuaderno. Es como una flor, ¿te das cuenta? Dice, uso del diccionario. Y acá dice definición. ¿Qué vas a poner en definición? En esta maceta, aquí acá dice definición, no me vayas a copiar la palabra definición. Acá si te pongo definición es para que dentro de esta maceta tú me escribas la definición del uso del diccionario. ¿Ya? Es para que tú me escribas la definición del uso del diccionario. No me vayas a escribir definición. Y acá, uso del diccionario. ¿Qué voy a poner en cada bolita? En cada bolita vas a colocar una parte del diccionario. ¿Sí? Todas las partes del diccionario van a ir en estas bolitas. Mira, dice, en cada círculo de la flor colocar una parte del diccionario. Las partes, palabras guías, artículos, abreviaturas, ejemplos, ilustraciones. Todas las partes del diccionario. Y en la maceta, o sea, acá abajo, colocar la definición del diccionario. Hay de ti que me escribas la palabra definición. Yo no quiero que me escribas la palabra definición, quiero que me escribas acá la definición del diccionario. ¿Qué es el diccionario? Es un pequeño libro donde puede encontrar el significado de las palabras y también sirve, tú ya verás, ¿sí? Tú ya sabes. Entonces acá en definición me escribes el concepto y acá en cada hojita, en cada circulito me vas a escribir las partes del diccionario. ¿Ok? Este va a ser tu organizador visual. Una vez que has terminado, pasamos para acá, a ejercicios. Esto va a ir en tu cuaderno. Escúchame bien, va a ir en tu cuaderno. Dice, en cada grupo, ordena alfabéticamente las palabras del 1 al 5. Es necesario que observes cada palabra hasta la cuarta o quinta letra. Grupo 1, 2, 3 o 4. Observa bien estas palabras: puente, puerta, puericultura, puerco y pueblo. Ordénamelas. ¿Cuál iría primero? ¿Cuál iría segundo, tercero, cuarto y quinto? Y de la misma manera, en estos tres. Ponle pausa al video para que puedas desarrollarlo en tu cuaderno. Ojo, estos ejercicios van después de este esquema. No me lo hagas en la misma cara, ¿sí? El esquema tiene su propia cara, solito. En la siguiente cara vamos con esto. Ponle pausa para que copies.
Una vez que has copiado esto de acá, ponle pause. Una vez que has copiado esto de acá, nos vamos para acá. 2. Escribe la letra que antecede a cada letra propuesta y lograrás formar una frase. Y me vas a investigar que en la pronunciación. ¿Cómo voy a hacer esto? Mira, acá. ¿Qué letra está antes de la Z? ¿Qué letra? Antes de la Z. ¿Cuál es la letra? La Y, ¿verdad? Entonces, acá en este círculo pongo la I. ¿Qué letra está antes de la P? ¿Qué letra está antes? La O. Entonces pongo O. ¿Y la I con la O qué forma? Yo. Entonces acá ya tengo yo. Y sigo acá. La T. ¿Qué letra está antes de la T? La S, ¿verdad? Entonces acá iría la S. Antes de la P, la O. La M. Antes de la M, la L. Y antes de la P, la O. Sería yo solo. Tú completas las demás con la letra que antecede. Acá va a ser lo opuesto. 3. Investiga la letra que viene después. ¿Sí? Después de la O, ¿qué sigue? La P. Después de la H, ¿qué sigue? La I. Después de la D, perdón, ¿qué sigue? La I. Entonces, así, una vez que tú ya tienes la frase, me vas a investigar quién es el autor de la frase, quién dijo esa frase, ¿ok? Nuevamente, ponle pausa el video para que puedas copiarlo en tu cuaderno. Nos vamos por acá. Eso es lo último. Esa ficha es lo último. Dice uso del diccionario. Lo mismo, escribe la letra anterior y posterior de cada una de ellas. Antes de la S, ¿qué iba? Después de la S. Y estas son palabras que para que puedas buscar en tu diccionario. ¿Sí? Entonces, en tu cuaderno tiene que ir esto de acá. Uso del diccionario, el esquema 1, ejercicio 1, ejercicio 2 y por último tarea, ¿sí? Entonces, eso sería todo. Nos estamos viendo en la clase de personal.